un monocilíndrico de 350 centímetros cúbicos. Quédate porque vas a alucinar. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Doster Racing. Hoy os presentamos la Montesa Chrono 3,5. Increíble. Para explicaros un poquito la moto, para los que no sepáis cuál es, tiene un motor heredado de la Montesa Enduro 360 H6, montando un motor de 349,6 centímetros cúbicos, que llegan a dar 34 caballos, 33 más o menos, a las 7000 revoluciones por minuto, contando con una relación de cambio de 4 marchas. Se presentó en el 1980 y se fabricó, se vendió de 1981 a 1984 más o menos, y se vendieron unas 700 unidades de esta moto. O sea, eso quiere decir que es una moto muy exclusiva. No hay muchas. Poquitas. No hay muchas. O sea, habrán ido recuperando poco a poco ahora porque ya se van recuperando y la gente las va cogiendo y las va restaurando, ¿verdad? Restaurando y demás. Pero esta, la verdad, que es que está en estado... Está sin restaurar, está original, aunque tenga sus arañacitos. Sí, tiene sus arañacitos y demás. Además, el cliente nos dijo que no quería pintarla y no quería restaurarla. Quería hacerle el motor, que le hemos hecho el motor, le hemos hecho rodamientos de cigüeñal. Que a eso vamos, exacto, Jordi. Quiero que nos expliques qué le habéis hecho a esta maravilla y si nos puedes enseñar lo que me has enseñado a mí, este cilindrito. Sí. Poquito, que es curioso, ¿verdad? Sí, pues... A ver, te cuento. El hombre, pues la verdad... nos trajo la moto casi en una caja, todo. En caja, ¿verdad? Yo aluciné porque me lo dijiste. Me han traído una moto en cajas. Y yo, ¿cómo? Sí. Entonces el hombre se puso a restaurar la moto, se ha jubilado y bueno. Ha hecho para ti, Jordi. Claro. Entonces nos ha traído la moto y todo en cajas, todo bien ordenado, todo bien hecho. Pero bueno, teníamos que montar el motor completo, cambiar sus rodamientos, revisar toda la caja de cambios, ponerle un pistón, ya es donde vino ahí el intríngulis. El problemilla. Ay. ¿Vale? El problemilla que, claro, que no había pistón ya. Porque ya se había rectificado tantas veces el cilindro. Que no se podía poner, no había medida, ¿no? Que no había medida de pistón, ¿vale? Sí, no se podía rectificar porque no había medida de pistón. Si llega a haber medida de pistón, se podía haber metido otra medida más, ¿vale? Que todo esto lo hemos hablado en un vídeo, os lo voy a dejar por aquí arriba para que vayáis a verlo, si queréis saber cómo va el tema de medidas. También lo hemos hablado en el canal y lo tenéis a vuestra disposición, Jordi. Sí. Entonces, pues eso, ¿qué pasó? ¿Qué haces cuando ya no hay medidas en un cilindro de estos? Pues no puedes ir a Montesa a comprarlo. No hay. Vas a llamar por teléfono y no lo va a coger, te lo va a coger. La operadora de ¿Tú tienes Movistar... el teléfono de Montesa? Yo los tengo, Ah, tienes, sí, ¿no? pero el privado, no puedo decir. Vale. Entonces, pues nada, pues ¿qué tuvimos que hacer? Pues mandar a que nos pongan una camisa nueva. Uf. ¿Vale? Si la camisa de ahora, digamos así, a grosso modo, para que lo entienda todo el mundo, la que tenía era de 1 centímetro de gorda, pues ahora hemos tenido que poner una de 2 centímetros de gorda. Perfecto. ¿Qué pasa? Que al ser más gorda, ahora ya sí hay medidas de pistón. Perfecto, claro, ¿vale? Obvio. Claro. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la mesita y nos vas a enseñar la camisa vieja, cómo queda la camisa nueva, vemos un poquito el cilindro, porque hay que decir que este tipo de motos refrigerado por aire, ¿verdad? Sí, esto va refrigerado por aire, o sea... aire forzado, digamos. Contra más corre, más aire. Cuanto más corre, más se enfría. Si va muy lento, sí, se calienta. Ahí está. O sea, que esto para que no se te caliente tienes que ir así. A mango. Ahí. Bueno, pues chicos, vamos a ver el cilindrito y vemos qué curiosidades tiene. Vamos a la mesa. Vamos. Bueno, pues ya estamos en la mesa de trabajo, Jordi, aquí, donde vamos a poder explicar todo muy bien en esta oficina que ya han visto alguna vez en los vídeos. Sí, aquí donde hacemos las cosas secretas, estos secretos. Que, bueno, sí, pues ya estamos aquí, o sea, vamos a ver, aquí tenemos el cilindro ya con su camisa nueva. Aquí tenemos la camisa vieja, pistón viejo, ¿vale? Y, bueno, pistón nuevo, que en este caso vamos a montar un Ital Kit, ¿vale? Que es, ya como has dicho tú antes, que es del Enduro, de la 360. Diferencia del Enduro 360 a esta moto era el tema de esta ventana, ¿vale? Este pistón es del 360 porque no hay de la Chrono, no existen de la Chrono, y bueno, y nos han tenido que hacer la ventanita como el original. Ajá. ¿Vale? Si lo ves ahí. Entonces, claro, esta medida ya es una medida estándar. O sea,
Es una medida, como podrás ver, o sea, el cilindro entra justo con su tolerancia, ¿vale? Perfectamente. Y este, pues... Ni entra. Claro, no puede entrar porque es sobre medida. De la sobremedida que Claro. tenía ya esta camisa. Claro, si te das cuenta, ni entra, ¿vale? Que aquí lo que nos has enseñado antes, ¿verdad? Es todo el juego que tenía ya. Sí, además ya tenía un juego, la verdad es que a nosotros nos lo trajeron así desmontado. Yo, joder, yo no digo que no, pero a mí me cuesta creer que este cilindro o que este pistón fuera aquí montado, ¿eh? O sea, si te das cuenta, mira la largura que tiene, o sea, debería de hacer un ruido esto, o sea, arrancado que impresionante. O sea, ten en cuenta que, mira, o sea, aquí metemos, claro que la faldilla siempre es un poquito más, pero... No sé si te das cuenta, tío. Sí, pero se nota que aquí tenemos O sea, unas tolerancias mira, correctas. aquí tenemos una tolerancia que se ve, ¿vale? La tolerancia. Y más en estos cilindros, que hay que tener un poquito más de tolerancia que en los de Nicasil, ¿vale? Por las altas temperaturas que cogemos, ¿cómo dilata la camisa de hierro? Claro, porque dilata, porque digamos que el aluminio dilata más que el hierro, ¿vale? Entonces, al ser todo de hierro, pues dilata un poquito menos, entonces tiene que tener más tolerancia el pistón, que el pistón se hace más grande que el hierro, ¿vale? Entonces, así, para que lo entiendas, José, tú. Vale, para que entienda yo que soy un directo. Hay una cosa muy interesante, Entonces, ¿verdad, Jordi? En este cilindro, sí. que a mí me resulta muy curiosa, no llevamos válvula de escape. Claro. En los tiempos. No lleva válvula de escape. Hay muchas motos de los tiempos que no van sin válvula de escape. Sobre todo estas antiguas, joder, las Montesas y todas estas, que yo sepa, yo creo que no llevan válvula de escape, todas esas motos. O sea, nosotros no somos expertos en motos españolas, ¿vale? Sí que hacemos y sí que hemos hecho alguna que otra, pero ya te digo, esta moto es de 3,5, 360, pero que no lleva válvula de escape. Claro, tampoco lo necesitan, los codos de escape no son tan, las panzas no son tan grandes, Son más ¿vale? estrechitas, Son más ¿no? estrechitas, entonces no se puede aprovechar tanto, jugar tanto con el tema de los gases, ¿vale? Porque con los gases depende de las panzas, depende cómo sean, realmente los gases van, o sea, entran y salen antes de salir por el escape. Lo que pasa es que lo hacen a mucha velocidad, pues igual que el pistón cuando sube y cuando baja, claro, lo hacen a tanta velocidad, pero realmente los gases lo que hacen es entrar y salir del escape hasta que terminan de salir, ¿vale? Entonces, jugando con esas... con ese movimiento, ¿vale? Con esas ondas, se le saca caballos a las motos, ¿vale? Seguramente que esta moto, si le montamos una panza más grande, o seguramente que incluso a lo mejor han estado corriendo y demás en enduro, le inventan unas panzas más grandes y demás, pues van perdiendo bajos, ¿vale? Van ganando altos, porque aquí no se puede todo, o sea... Se puede con las válvulas de escape, con las válvulas de escape se puede conseguir más el tener todo, ¿vale? O sea, ser la moto más lineal, que funcione perfectamente desde abajo hasta arriba, ¿vale? Pero ya en el momento que esta moto no tienen válvula de escape, aquí ya no se puede hacer todo. O sea, aquí o ganas bajos o ganas altos, o tienes medios y un poquito de altos y no pierdes muchos bajos, o sea, cosas así, ¿vale? Entonces, y aquí como se puede ver, el cilindro es de aluminio, ¿vale? Este cilindro es de aluminio y esto es camisa de hierro. Entonces, la camisa de hierro en sí, lo que hacen, les tienen que hacer los transfer, ¿vale? Como tú verás aquí. Estos son los agujeros de los transfer. Lo que hacen con el cilindro es calentarlo. Para poder meterlo sin Ahí usar está. una prensa o algo que pueda dañar el cilindro. No, lo usan con prensa. También le tienen que Sí, meter tienen prensa. que meter prensa, si no, no lo meten, ¿vale? Pero ¿qué hacen? Lo calientan a 160, 200 grados el cilindro, y por otro lado, la camisa lo que hacen es enfriarla. Hay gente que la mete en nitrógeno Y otros al congelador. y otros al congelador, ¿vale? Entonces, lo que hacen es eso, es enfriarla bien con nitrógeno, bien al congelador, las enchufan con la prensa, las centran, las enchufan con la prensa, y luego lo que hacen ya, una vez que están ya dentro, las ventanas y demás hechas,
lo que hacen es terminar de retocarlas. La liman un poquito por si han quedado más altas. Con el rotaflex, un poquito más alto, un poquito más bajo. Lleva trabajo esto ellos, Esto lleva mucho trabajo, ¿vale? Más de lo que O sea, parece. esto lleva mucho trabajo. Nosotros realmente esto lo mandamos a hacer a otra empresa. ¿Vale? Es una empresa que se dedica exclusivamente para hacer este tipo de trabajos, ¿vale? Porque necesita maquinaria y cosas que si tuviésemos aquí de todo necesitábamos a 3 Rubénes. Buah, ya ves. ¿Vale? Pero bueno, entonces, esto en sí es cuando, yo qué sé, cuando, vamos a ver, cuando dicen, es que hay que cambiar la camisa, ¿vale? Pues esto es lo que te cambian realmente de un cilindro, ¿vale? Esta es la camisa, es el cilindro lo que te están cambiando. Entonces, poquito más que explicar, creo yo, José, en esto. Lo único, pistón, que hemos puesto, ya te digo, lo que te comentaba antes, que nos han hecho la ventanita también del pistón, para que sea como el original, un pistón y tal kit, en este caso. Que vean bien la ventanita, que es un dato muy curioso, algo que Sí. he tenido que modificar en un pistón. Sí, porque venía plano, o sea, ese pistón venía sin camisa, o sea, sin ventana. Ahí lo tenéis. Ya un pistón más moderno, con su recubrimiento, todo alrededor del pistón. Bueno, pistón que incluso, bueno, porque este tiene el bulón, pero incluso diría yo que sin bulón pesa un poquito menos que este otro, que es un poquito más tosco, el suyo original. Y poquito más, ¿no? Perfecto, Jordi, pues ya hemos visto un poquito la parte más interesante, ¿no? de la moto, que es el cilindro con su camisa de hierro, ese detallito en el pistón tan chulo con esa ventana. Y nada, Sí. vamos a despedir el vídeo y preguntarles Sí. si quieren ver más de esta moto. Sí, enseñaremos también un poquito la culata, ¿vale? Porque realmente esta culata va sin junta. O sea, entra la culata en este reborde que vemos aquí, ¿vale? Que se verá aquí. Pues, y poquito más. O sea, no tiene más historia esta moto. Pues listo, vámonos otra vez con la moto y nos despedimos. Venga. Bueno chicos, ha sido un pequeñito vídeo ilustrativo para que veáis un cilindro, un monocilindro de 350 centímetros cúbicos que en su día la sacaron para competir con la RD 3,5, que fue un fracaso, He de decir que ahí los españoles no estuvieron muy acertados, pero bueno, Sí, bueno, la R de 3,5 la llaman, no la llamaban. La española, ¿no? La R de 3,5 española, sí. Sí. pero bueno chicos, si queréis saber algo más sobre este tipo de motos tan clásicas del 80, españolas sobre todo, que es muy interesante, tiene un par de cosas ciclo también muy bonitas de saber, si queréis, en los comentarios os leemos siempre, Jordi estará dispuesto a desmontarlo todo o a mandar a Rubén que lo desmonte, para que lo veamos. Bueno. Y O tú, que ya es la hora tú también que te empieces Sí. Ya vas aprendiendo, ¿no? Algo de un poquito... La verdad por es lo que menos sí. a desmontar. Eso, Por lo menos a desmontar, ¿no? montarlo ya. Llamamos a Rubén. Bueno chicos, pues esperamos que os haya gustado, de aquí nos despedimos y os vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.